Buenos días, amados hermanos en Cristo Jesús, que el Señor me los bendiga grandemente. Antes que de todo, quiero darle un saludo especial a Sandra y a su marido Limber. Ellos oyen estos programas, ven estos programas, y más que verlo para mí, lo más importante es que lo comentan y lo comparten. Es lo que yo quisiera pedirle a todos, que lo comenten y lo compartan, especialmente que lo compartan. Porque si lo comparten con otros, quiere decir que ese otro también va a oír la palabra de Dios. Somos pocos todavía, pero seguimos creciendo. Solamente tenemos que seguir orando para que Dios nos ayude a seguir en estos programas como Él quiera usarnos. Hoy vamos a llegar al final de este capítulo 11. Ya para el próximo domingo estaremos hablando del capítulo 12, por lo que le pedimos por favor que lean ese capítulo 12 para que juntos podamos tener una mejor enseñanza de la palabra de Dios. Oremos al Señor. Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias y bendecimos tu nombre, porque tú eres bueno, grande y para siempre tu misericordia. Ahora, Señor, bendice a todos los que escuchan este programa, los que ven este programa. Bendícelo, Dios mío, de una gran manera. Sé con cada uno de ellos y también sé conmigo. En el nombre de Jesús. Amén. Llegamos al punto final de este capítulo 11 de este libro de los Hebreos y hablábamos de la última, en el versículo último que leímos para el programa pasado, fue el versículo 31 de este capítulo 11, donde habla de Rahab de la ramera. Y yo quiero decirle que no sé por qué olvidé decirle a ustedes dónde estaba esta porción donde Rahab se apoyó para hablarle a los espías hebreos. Y está en Josué, capítulo 2, versículos del 9 al 11. Ahí te va a encontrar lo que esa mujer decía, cómo ella creía y por qué ella estaba ayudando o quería ayudar a los hebreos. Muy bien. Hoy vamos a comenzar a leer el versículo 32. Y dice así: ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y los profetas. El escritor aquí está testificando que no hay tiempo para poder decir tantas cosas que Dios ha hecho a través de los hombres. Porque Dios siempre usa al hombre para su obra. Este trabajo no lo hace Dios desde el cielo. Él nos manda a usted y a mí a hacerlo. Usted y yo somos los responsables a hacer el trabajo para su gloria y su honra. Usted y yo podemos hacer ese trabajo. Y entonces, pues, el apóstol aquí dice, ¿qué más digo? O sea, ¿qué más puedo contar? Me faltaría el tiempo. Y a todos les faltaría el tiempo. Contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y los profetas. ¿Cuántas cosas se pueden decir de David? Bueno, usted no termina en un día de decir las cosas que Dios usó a David. Y yo quiero resaltar siempre lo bueno, lo positivo, lo agradable, lo que a Dios le agrada. Entonces, David hizo grandes cosas solamente por fe. Samuel, ¿cuántas cosas hizo este hombre, ese profeta de Dios? Y hay uno que aquí se incluye que a lo mejor yo no lo hubiera incluido, que es Sansón, porque Sansón fue un fracaso. Pero bueno, aún así en su fracaso, Dios lo usó
para que él hiciera una obra grandiosa para el resultado de Israel. Pero aquí yo quiero hablar un poquito de Gedeón. Gedeón era un hombre sin fe. No tenía nada de fe. El hombre era un hombre sin mucho valor y está aquí registrado en la Biblia. Te lo puede buscar y leerlo y está ahí. Lo que Gedeón hizo, no lo hizo por él. Lo hizo precisamente porque era débil. Porque el hombre, Dios se revela en la debilidad. Dios hace grandes cosas por la debilidad. Si yo me hubiera visto cuando yo llegué al Señor, yo no creía siquiera que iba a poder pasarme un mes en el Evangelio. De verdad, cuando yo me di cuenta que me había convertido, porque yo lo hice sin saber muchas cosas, sin mucho conocimiento de verdad. Pero cuando yo me doy cuenta que soy cristiano, que tengo que dejar esto, aquello, todo lo que me gustaba tenía que dejarlo, yo pensé, digo, Señor, pero yo podré, yo no puedo. Y verdaderamente yo no podía, hermanos. Ni usted puede tampoco. Usted está un mes, 2 años, 30 años, 20 años, el tiempo que usted haya estado en el Evangelio, usted no podía estar ese tiempo en el Evangelio. Por su propia fuerza, yo tampoco. Nadie puede hacerlo por nuestra propia fuerza. Solo lo hacemos por la fe en Dios. Gedeón, cuando le aparece el ángel, le dice, varón esforzado y valiente. Yo paréceme verlo buscando así, como que dice, ¿a quién estoy? ¿A quién se está refiriendo? ¿Con quién están hablando? Porque yo no soy. Y él mismo lo testifica y dice, pero si yo soy el más pequeño de la tribu. Yo soy de una tribu, de la tribu más pequeña. Y yo soy el más pequeño de toda la tribu. De todo en la tribu. Yo soy el más pequeño. Y entonces, ¿de dónde sale esa valentía? Y paréceme que Dios le contestaba, por eso te estoy llamando. Porque tú eres nadie. Tú eres nadie. El doctor Ironside cuenta que un hombre al sur de China, el que levantó la iglesia de toda esa parte, recibió una visita de un joven. Y ese doctor le dijo a ese joven, usted es nada. Y él dijo, pero ¿cómo usted me va a decir a mí que yo no soy nada? Pues sí, yo soy algo, ¿cómo no? Y el Señor le dijo, usted no es nada. Si usted no entiende que este camino se camina solo por fe, no porque usted es algo, porque usted no es nada. Yo no soy nada, ni usted tampoco. El pueblo de Israel, el pueblo hebreo, fue nada. ¿Y qué quiere decir hebreo? Hebreo quiere decir que ha pasado de un lugar a otro. Ha traspasado las aguas, ha traspasado las fronteras. Eso es hebreo. Y ese hebreo pasando de pueblo en pueblo, yendo de guerra en guerra, buscando todo, él no era nada. Pero en las manos de Dios sí es grande. Usted y yo podemos ser grandes. Y dice aquí Gedeón. Gedeón tenía que esconderse. Él se iba al lagar. El lagar era la parte más baja de todo el valle. O sea, él se estaba escondiendo para que nadie, porque estaban invadidos por los ismaelitas, estaban invadidos por ellos. Y él era juez. Porque toda esta gente que menciona aquí el apóstol eran jueces. Era juez Sansón, era juez Barat, era juez Gedeón, era juez Geté, era juez David, era rey David. Y era Samuel también era también juez. Y los profetas eran hombres de importancia para Dios. Sin embargo, en sus manos, con sus propias fuerzas, no podían hacer nada, absolutamente nada. Todo lo que hacían tenía que hacerlo por la fe. Y por eso dice aquí el escritor, ¿qué más digo?
contando de tanta gente que hizo tantas cosas. Es imposible hacerlo. Por la fe se puede hacer grandes cosas. También vamos a leer el versículo 33. Porque por fe conquistaron reino, hicieron justicia, alcanzaron promesa, taparon boca a los leones. No lo menciona por nombre aquí, pero sabemos que eso pasó con Daniel. El ángel tapó la boca a los leones, porque Daniel no podía hacerlo, ni yo puedo hacerlo. Solamente por fe. Es la fe, la sustancia de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es por eso que este capítulo es tan grande. Quiero decirle que de verdad se van a quedar muchísimas cosas que no vamos a poder abordarlas de este capítulo 11. Pero es bastante largo, con un contenido sin igual. Porque por fe conquistaron reino. Ese pueblo pequeño, devastado, en guerra, por la fe conquistó reino. Y los hombres de Dios conquistaron reino por fe. Hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca a los leones. Por la fe, hermanos, usted y yo podemos vivir por la fe. La Biblia dice, el justo por la fe vivirá. Y el 34 dice, apagaron fuego impetuoso, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos enteros. Oiga, por la fe, ese pueblito tan pequeño hizo grandes cosas. El pueblo hebreo, el pueblo del traslado, hicieron grandes cosas. Y usted y yo hemos hecho muchas cosas. Tal vez no con la espada, pero por la fe. Porque la fe no es cosa de tener una espada siempre. Hay muchas maneras de tener fe y poner la fe en acción, porque la fe tiene que accionar. La fe no puede quedarse estática. Cuando Dios nos llamó a mí, a usted, nos dio un mandato. Nos dio un mandato, bueno, uno de los mandatos de Dios fue id y predicad el evangelio. Y como que dice, y no te preocupes, ve y predica. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y el que no creyere será condenado. Pero usted y yo, nuestra responsabilidad delante de Dios es predicar el evangelio. Es hablarle a otros del evangelio. Por eso estamos hablando del evangelio todavía. Y si durante Dios nos dé salud, y durante Dios nos dé la fuerza, estaremos predicando el evangelio. De la manera que Dios nos ayude a hacerlo, lo haremos, porque es un mandato de Dios. No nos ha mandado a hacer otras cosas. Hay quienes dicen que Dios los mandó a sanar enfermos. Mire, y ojalá que me perdonen los hermanos que piensan así. No quisiera ofender a nadie, eso jamás. Dios lo sabe. Me he propuesto en mi corazón de unos años, especialmente de unos años para acá, no ofender a nadie, ni en palabra ni en ninguna manera, porque no es mi propósito. Pero Dios lo que nos mandó es a predicar el evangelio. Cuando yo estaba de pastor en Puerto Plata, llegó una persona y me dijo que él quería dar una campaña en la iglesia, una campaña local. Yo le dije que no estaba preparado, era una iglesia que estaba comenzando y que yo no estaba preparado. Estaba hablando financieramente, yo no estaba preparado como para llevar a cabo una campaña, porque en las campañas se gasta dinero y yo no estaba preparado para eso. Pero él insistía, y yo le volvía a insistir en lo mismo,
Que yo no estaba preparado, que cuando yo pudiera, le avisaría para que diera una campaña. Pero él en su afán de que yo lo dejara a la campaña, me dijo algo que fue lo que me hizo a mí no dejarle dar la campaña. Y usted diría, ¿pero qué fue? Él me dijo, mire hermano, cuando yo llego a un sitio, los muertos resucitan. Yo lo agarré por un brazo y dije, venga, vamos por aquí. Y él me dijo, ¿para dónde? Digo, para el cementerio. Ahí es que están todos los muertos. Si usted va a los muertos, hasta yo voy a salir en la prensa diciendo que hemos resucitado a los muertos. Y me dijo, no hermano, pero digo, entonces no me venga con esas cosas, hermano, por favor. Porque yo he visto, y le dije a él, yo he visto tantas cosas, hermano. Yo he visto tantos enfermos sanarse y después volver a enfermarse. Y no solo eso, he visto a la gente que sana también morirse. Porque todos, hermanos, todos, si Cristo no llega ya, nos vamos a seguir muriendo. Porque es lo que Dios dijo en el huerto del Edén, a Adán y a Eva. Morirán. Si comen de ese árbol, morirán. Y van a morir. Y vamos a morir. Si el Señor no llega antes, nos vamos a morir. Entonces, hermanos, usted no puede decir yo hago esto o yo hago lo otro porque usted no ha hecho nada y usted no hace nada. Quien puede hacer es Dios. Dios puede levantar un muerto, porque no, Él lo hizo, Cristo lo hizo. Cristo lo hizo muchas veces. Y yo siempre mantengo una expresión que los que me han oído predicar lo saben, que yo he hecho mía. Yo digo que si Cristo hubiera dicho a Lázaro, solamente hubiera dicho, sal fuera, habrían salido todos los muertos de ese cementerio. Todos hubieran salido. Y es muy fácil entenderlo, porque cuando Cristo resucitó, con Él resucitaron un grupo de personas más. Entonces, Él tiene el poder para resucitar muertos, no yo. ¿Cuál es mi poder? ¿Cuál es lo que yo tengo? Bajo la gracia de Él, bajo la fe, bajo el poder de Él, yo tengo la libertad de predicar. Yo tengo el mandato de predicar. Yo tengo el mandato y la obligación, digamos, desde el punto de vista cristiano, desde el punto de vista de fe. Yo tengo el mandato de Dios diciéndome, id y predicad el evangelio a toda criatura. Id y predicad. Ve y predica. El 34 dice, apagaron fuego impetuoso, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuerte en batalla, pusieron en fuga ejército entero. Mire, ejércitos extranjeros hicieron de todo por la fe, hermanos. Si usted me dice a mí que usted va a orar por un enfermo, yo digo, Dios puede sanarlo, ¿por qué no? Para Dios nada es imposible. Y yo he visto cuántas cosas, pero yo no voy a venir aquí a decir a usted, hermano, cuando yo llego se sanan los enfermos, porque usted me va a decir entonces, pues coja para el hospital. Váyase a los hospitales y sane a los enfermos que hay allí, porque ahí sí hay enfermos. Yo estaba aquí dando un curso, haciendo un curso de formación, qué sé yo cuánto ahí. Y ahí había una persona que a mí solamente el mirarlo me producía una tristeza. Tenía dificultad para muchas cosas. Y yo decía, Señor, si tú me usara a mí para yo orar por ese jovencito. Era un joven, tendría 20 años por ahí. Para yo orar por ese jovencito para que él se sanara, Señor. Si tú me hiciera alguna cosa, si yo sintiera ese deseo, si yo pudiera, yo lo haría, Señor. Y cuán grande sería esto para mí, que se sanara ese muchacho tan joven. Pero yo nunca sentí eso así como para hacerlo. Y no oré por él nunca. Solamente le prediqué el evangelio. Eso sí hice. Y yo le predico el evangelio a todo el mundo.
Mi mujer tenía un jefe aquí y ella le habló de mí y él quería conocerme. Y desde que nos conocimos, él me invitó a un bar, eso se usa aquí mucho, a un lugar para beber un café, me decía él. Yo le dije, no, yo no bebo café. Dice, bueno, pero es un agua. Digo, sí, dame un agua. Y él me pidió un agua y ahí él se bebió su café y yo mi agua. Y comenzamos a hablar y él decirme que si esto, que si aquello. Y a mí habló muchísimas cosas que yo ni mucha atención le puse. Y yo le dije, ¿ha oído usted hablar del Evangelio? Y él me dijo, bueno, he oído algo, sé que hay muchos evangelísticas, algo así me dijo. Y digo, y sí, pero yo quiero decirle a usted de Jesucristo, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de los Señores. ¿Ha aceptado usted a Cristo como Salvador? ¿Ha buscado usted al Señor? Ya usted debe pensar. Y le dije, Raad de la ramera, le dijo, o le dije, hubo una señora se llamaba Raad, que le dijo a los espías que ella había oído hablar de ese Dios grande y poderoso. ¿Quiere usted que yo le hable del Señor? Y él me dijo, sí, 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 cómo no. Digo, pues vamos a hacerlo. Y cuando ella le vio a mi mujer, mi mujer le dijo, ¿le predicó el Evangelio? Dice, sí, 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 seguido. Dice mi mujer, a todo el que le habla, él le habla del Evangelio. Porque así soy yo. Si hablo con una persona más de 5 minutos, yo tengo que haberle predicado el Evangelio, siquiera dos. Porque el Evangelio me mandó Dios a hacerlo, a predicarle a todo el mundo. Usted vaya y predique el Evangelio y viva por fe. Porque el que vive por fe está dentro de la voluntad de Dios. Llegamos al final de este capítulo, se quedaron muchas cosas, como les decía, pero quiero decirle que comenzaremos ya en el capítulo 12, un buen capítulo. El capítulo 11 es titulado El capítulo de la fe. El capítulo 12 yo lo titulo El capítulo de la esperanza. Y el capítulo 13 yo lo titulo El capítulo del amor. Vamos a hablar de esos dos capítulos que nos quedan de este libro de los Hebreos, 12 y 13. Dios me los bendiga y hasta la próxima semana.